Saludos, comunidad de Oberon. Prepárense, porque hoy vamos a contar 3 relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Gracias por acompañarnos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Me llamo Aurelia y desde hace más de 10 años vivo sola en esta casa antigua de Ciudad Juárez. Es grande, de esas construidas en los años 60, con cuartos espaciosos y techos altos que ya muestran las grietas del tiempo. Aquí pasé casi toda mi vida con mi esposo, hasta que se fue de este mundo, y desde entonces me acompaña el silencio, ese silencio que a veces pesa más que cualquier recuerdo. Mis días suelen ser rutinarios. Me levanto temprano, preparo café de olla y me siento en la mesa a revisar el periódico local, aunque ya casi nadie lo compra. Por las tardes, para no sentir tanto la soledad, me conecto a internet desde la computadora vieja de mi sobrino. Ahí paso horas mirando recetas, noticias y hasta videos de gente que narra experiencias raras, aunque casi nunca les creo. Lo hago más por distracción, para sentir que hay voces llenando la casa. A pesar de que trato de mantenerme ocupada, siempre hay algo de vacío en estos pasillos largos, en los muebles pesados de madera, en las paredes llenas de fotos familiares. Cada objeto me recuerda que el tiempo ha pasado y que la mayoría de mis conocidos ya no está cerca, sea porque murieron o porque simplemente desaparecieron de mi vida. Fue durante una de esas tardes tranquilas, cuando buscaba en los armarios viejos papeles que pensaba tirar, que encontré una caja polvosa. Era de cartón, con las esquinas desgastadas, y al abrirla, el olor a humedad me trajo de golpe a los años 70. Dentro había decenas de fotografías, en blanco y negro, algunas, otras en color ya amarillento. Lo primero que sentí fue nostalgia. Reconocí rostros familiares de la colonia, vecinos que venían a las posadas, gente que alguna vez saludé en la iglesia. Al principio me dio gusto recordar, pero pronto noté algo extraño. Esas personas no habían muerto, simplemente habían desaparecido de un día para otro. Me quedé pensando, repasando una por una. La señora que vendía tamales en la esquina, el maestro de primaria que siempre me parecía tan serio, un hombre que conocí en una fiesta del barrio. Todos me eran conocidos, y sin embargo, no recordaba haber ido a un solo velorio. No había cruces en la banqueta, ni esquelas en el periódico, ni comentarios de vecinos sobre su fallecimiento. Simplemente dejaron de estar. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Tomé una de las fotos con las manos temblorosas. En ella aparecían 4 personas sentadas alrededor de una mesa, todos sonrientes, como si compartieran un secreto. Recordaba vagamente haber visto a 2 de ellos en mi juventud, pero no podía ubicar en qué momento dejaron de formar parte de la colonia. Me repetía que quizás mi memoria me estaba jugando una mala pasada. A mi edad, no es raro olvidar cosas. Pero mientras más observaba esas fotos, más evidente se volvía el patrón. Cada rostro correspondía a alguien que había desaparecido de la vida común, como si se hubiera borrado sin dejar huella. Ese día no pude concentrarme en nada más. Cerré la caja, pero la sensación no se fue. Me quedé con el pensamiento girando una y otra vez. ¿Cómo era posible no recordar funerales, no recordar despedidas? La ausencia de esos detalles era lo que más me inquietaba. En mi barrio, la gente siempre se entera de las muertes. Los velorios son casi un evento comunitario. Y sin embargo, de esas personas, no había registro en mi memoria ni en la memoria de nadie más que pudiera traer a colación. Por la noche, mientras intentaba dormir, el silencio de la casa se volvió más denso de lo normal. Cada crujido de la madera me hacía volver a ver en mi mente los rostros de esas fotos. No eran fantasmas, no eran muertos, pero tampoco estaban vivos en mi recuerdo cotidiano. Eran, de alguna manera, figuras suspendidas en un vacío que me era imposible nombrar. A partir de ese hallazgo, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir un peso extraño en los días, como si la caja hubiera abierto no solo memorias olvidadas,
sino también una especie de hueco en mi manera de ver a la gente que me rodeaba. Esa noche entendí que mi soledad quizá no era tan simple como creía. Desde que encontré aquella caja de fotos, mi rutina ya no volvió a ser la misma. Intentaba seguir con mis días normales, hacer limpieza, barrer el patio lleno de hojas secas, preparar mis frijoles con arroz. Pero todo lo hacía de manera mecánica. Mi cabeza seguía regresando a los mismos rostros, a las mismas imágenes detenidas en un tiempo que ya no existía. Me sorprendía a mí misma recordando detalles vagos. El olor a pan recién hecho en la tiendita de una de las mujeres, la voz grave de un señor que solía comentar los resultados de los Bravos de Juárez en las tardes de verano. Eran recuerdos pequeños, casi insignificantes, pero me hacían preguntarme cómo era posible que gente tan presente en la vida del barrio simplemente hubiera desaparecido, sin dejar ni una esquela, ni un chisme de velorio, ni una misa de cuerpo presente. Empecé a pensar que tal vez exageraba. Quise convencerme de que se habían mudado, que se habían ido a vivir con parientes a otra ciudad, como suele pasar con tanta gente que cruza El Paso buscando trabajo o una vida distinta. Pero la duda me carcomía, y una parte de mí necesitaba respuestas más concretas. Fue entonces cuando decidí buscar en viejos periódicos. Tenía guardados algunos ejemplares en un armario, de esos que una va acumulando sin razón. Revisé página tras página, buscando obituarios, noticias de accidentes, algo que me confirmara que esas personas habían muerto. Pero nada, los nombres no aparecían en ninguna parte. Con el paso de los días, la obsesión creció. Una tarde incluso pregunté a una vecina ya mayor, la señora Teresa, si recordaba a un hombre de la foto, el que había sido maestro de primaria. Ella me respondió que sí, que lo recordaba bien, pero que nunca supo qué fue de él. Lo curioso fue que, cuando le insistí sobre si había muerto, me dijo que jamás escuchó nada de eso. La conversación me dejó un escalofrío, como si esa ausencia compartida en la memoria tuviera más peso que cualquier confirmación. La inquietud se convirtió en desvelo. En las noches, me costaba conciliar el sueño, y cuando lo lograba, soñaba con rostros borrosos que me miraban fijamente. Sentía que esas personas querían decirme algo, pero al despertar, el mensaje se desvanecía. Empecé a pasar más tiempo frente a la computadora, buscando en registros civiles, en notas viejas digitalizadas, en cualquier rincón de Internet. Pero, igual que en los periódicos, no encontré nada. Era como si nunca hubieran existido oficialmente, y entonces llegó la primera carta. Una mañana, al abrir la puerta para recoger el pan que deja un muchacho en bicicleta, noté un sobre sin remitente entre la correspondencia. Pensé que sería publicidad, pero al abrirlo, me encontré con unas pocas palabras escritas a mano, con letra apretada y temblorosa. Deje las cosas como están. No había firma ni explicación. Al principio creí que era una broma. Algún vecino curioso que me había visto hurgando en recuerdos viejos. Pero los días siguientes llegaron más sobres, siempre sin remitente. Las frases eran parecidas. No siga buscando. No hable de lo que no entiende. Hay cosas que es mejor olvidar. El miedo comenzó a mezclarse con la obsesión. Por un lado, sentía que esas advertencias confirmaban que estaba tocando un tema del que no debía enterarme. Por otro, esa misma sensación me empujaba a seguir adelante, como si ya no pudiera detenerme. Cada carta me hacía sentir vigilada. Miraba por la ventana hacia la calle polvorienta y pensaba que alguien me observaba desde la sombra de los postes o desde un auto estacionado. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba ruidos en la casa, un portazo leve, un crujido que no correspondía al viento, pasos apagados en el pasillo. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero el cuerpo reacciona antes que la razón. El corazón se me aceleraba, las manos se me helaban, el estómago se encogía. Un día, decidí abrir de nuevo la caja para comprobar si no estaba exagerando. Tomé otra foto al azar y la observé largo rato. En ella aparecía una mujer con un vestido floreado, sentada en un banco de madera.
Su mirada se veía tranquila, pero al recordar, entendí que tampoco de ella había sabido nada más allá de la juventud. Otra vez lo mismo. Ausencia sin explicación. Comencé a notar algo en común en varias de las fotos. No solo eran personas conocidas de la colonia. Muchas aparecían en reuniones pequeñas, alrededor de mesas con cuadernos, como si estuvieran en algún tipo de círculo de estudio. Eso me hizo recordar un rumor vago de mi juventud. Se hablaba de un grupo de gente que se reunía para leer sobre temas prohibidos, sobre lo oculto, aunque nunca supe detalles. Siempre pensé que eran habladurías, pero ahora empezaba a creer que quizá había algo de verdad. Cuando esa idea tomó forma en mi cabeza, me invadió una mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué clase de estudios eran esos? ¿Qué buscaban? ¿Y por qué todos habían desaparecido de manera tan silenciosa? Las cartas siguieron llegando, cada vez con tono más agresivo. Una de ellas me dijo que si seguía hurgando, lo lamentaría. Otra me advirtió que hay cosas que no se deben nombrar, porque al hacerlo se despiertan. El papel olía raro, como a humedad guardada, y las letras parecían escritas con prisa. Fue entonces cuando empecé a sentir que mi casa ya no era mía, que el aire que respiraba estaba impregnado de una vigilancia invisible. Aunque cerraba puertas y ventanas, la certeza de que alguien o algo estaba pendiente de mis pasos no me dejaba tranquila, y aún así, por más que el miedo me estremeciera, no podía soltar el tema. Algo me arrastraba de manera irracional, como si esas fotos hubieran abierto una herida en mi memoria que necesitaba supurar. Después de semanas recibiendo esas cartas y sintiéndome observada, mi cuerpo empezó a resentirlo. Tenía ojeras profundas, las manos me temblaban al más mínimo ruido y me costaba comer. Cada bocado me sabía metálico, como si el miedo hubiera impregnado hasta el paladar. La caja de fotos seguía en mi recámara, arriba del ropero. Intentaba ignorarla, pero era inútil. Algunas noches, en la oscuridad, me parecía escuchar un leve susurro que provenía de ahí, como si las imágenes me llamaran. A veces soñaba con ellas, los rostros fijos, las miradas inmóviles, y siempre esa sensación de que querían transmitirme algo que yo no alcanzaba a comprender. Una madrugada de insomnio, bajé a la cocina a servirme agua. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido lejano de un tren que cruzaba la ciudad. Encendí la luz del pasillo y fue entonces cuando lo vi. En medio de la sala, de pie, estaba uno de los hombres de las fotos. El corazón me golpeó tan fuerte que por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo. No era una sombra ni una figura borrosa. Lo veía con total claridad, como si hubiera salido de la fotografía intacto. El mismo traje oscuro, el mismo bigote bien recortado, la misma expresión congelada en un tiempo que ya no correspondía al presente. Mis piernas se entumecieron. Sentí la sangre retirarse de mis brazos, como si el cuerpo quisiera abandonar la escena antes que mi conciencia. Él no se movía, no respiraba de manera visible, solo me observaba con un brillo extraño en los ojos. No era una mirada agresiva, pero tampoco era humana en el sentido cotidiano. Era como estar frente a un retrato vivo, detenido en un instante eterno. Quise gritar, pero la voz no salió. La garganta se me cerró de golpe. Todo lo que pude hacer fue sostener la jarra de agua con tanta fuerza que pensé que se me iba a romper entre los dedos. El hombre sonrió levemente, y esa sonrisa me heló hasta los huesos. No había calidez en ella, solo una especie de burla silenciosa, como si supiera que yo había estado hurgando en lo que no debía. Fue entonces cuando escuché, no con los oídos, sino dentro de la cabeza, la advertencia que me transmitió, que debía parar. No lo dijo en palabras claras, no fue un sonido, sino una certeza directa, como un pensamiento ajeno impuesto en mi mente. Sentí que las piernas ya no me respondían. Una debilidad me recorrió de arriba a abajo y tuve que apoyarme en la pared. En un segundo, la figura del hombre se desvaneció frente a mis ojos. No caminó hacia ninguna parte. No se volvió sombra. Simplemente dejó de estar,
como si nunca hubiera ocupado ese espacio. El miedo fue tan intenso que el cuerpo no soportó más. Todo giró a mi alrededor. La jarra cayó al suelo y escuché cómo el vidrio se rompía en pedazos. Después, un vacío negro. Desperté horas más tarde en el mismo suelo frío de la sala. La luz del amanecer entraba por las cortinas y el reloj marcaba casi las 7. Me dolía la cabeza como si me hubiera golpeado, y el cuerpo entero me pesaba. Lo más perturbador fue comprobar que no había ni un solo rastro del hombre. No había huellas, no había sombra. El agua derramada de la jarra ya estaba seca en el piso, pero fuera de eso, nada. Quise convencerme de que había sido un sueño, un desmayo mezclado con alucinación. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo había visto de pie en mi sala con la misma claridad con la que ahora veía los muebles alrededor. Y lo peor fue recordar la manera en que me transmitió aquella palabra dentro de la mente: parar. Durante el resto del día, me sentí fuera de mí. Caminaba por la casa y tenía la impresión de que alguien iba detrás de mí, aunque al voltear no hubiera nada. El reflejo de los espejos me incomodaba, como si fueran capaces de mostrar más de lo que debía. Cada rincón parecía esconder un testigo invisible. Intenté rezar frente al altar de la Virgen que tengo en la sala. Encendí una veladora y pedí claridad, pero incluso mientras rezaba, la sensación de vigilancia se intensificaba, como si lo que fuera que había entrado en mi casa se molestara con cada palabra de fe. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo al hombre de pie, con esa sonrisa helada y esa mirada fija. Y aunque ya no estaba ahí físicamente, su presencia se había quedado impregnada en la casa, como un eco imposible de callar. Fue en ese momento cuando entendí que la caja no solo contenía recuerdos olvidados, sino también una conexión con algo que nunca debí tocar. Después de aquella madrugada en que vi al hombre de la foto en mi sala, nada volvió a sentirse normal en mi vida. El simple hecho de despertar en esa casa ya me provocaba ansiedad. Caminaba por los pasillos, y era como si las paredes respiraran conmigo, como si cada rincón guardara un testigo silencioso de mis pasos. Al principio intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de mi mente desgastada por la soledad y la obsesión. Pensaba que quizá la falta de sueño me había jugado una mala pasada, pero la calma nunca volvió. Al contrario, los días siguientes solo confirmaron que lo que había visto era real y que había dejado algo abierto. Las cartas dejaron de llegar, pero su ausencia fue todavía más inquietante. Ya no había advertencias, ya no había papel doblado en mi buzón. Lo que quedó fue una vigilancia muda, una presencia que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Cada noche, al acostarme, notaba el colchón hundirse apenas, como si alguien invisible se sentara al borde de la cama. El aire se volvía más pesado, y la piel se me erizaba sin razón. Intentaba distraerme con la rutina, barría, lavaba los trastes, salía al mercado a comprar jitomates y tortillas, saludaba a los vecinos. Pero incluso en la calle me acompañaba la sensación de ser observada. No importaba si estaba en la fila de la carnicería o cruzando la avenida, siempre tenía la impresión de que unos ojos invisibles me seguían, de que alguien iba a unos pasos detrás de mí. Al girar, nunca había nadie. En la casa, las cosas empezaron a cambiar de lugar. Un día encontré las llaves en la mesa del comedor, aunque recordaba haberlas dejado en la cocina. Otro día, una fotografía familiar apareció en el piso, como si alguien la hubiera arrancado de la pared. El silencio de la casa ya no era un silencio vacío, era un silencio cargado, espeso, como si hubiera alguien respirando conmigo desde lo invisible. Dormir se convirtió en un tormento. Cerraba los ojos y me llegaban imágenes fugaces, los rostros de las fotos mirándome fijamente, sus sonrisas tensas, sus gestos congelados. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de salirse. En una de esas noches, juraría que escuché pasos alrededor de mi cama, pasos lentos, que se detenían justo a mi lado.
La oración, que siempre había sido mi refugio, dejó de darme consuelo. Encendía veladoras frente a la Virgen, pedía protección, pero la llama temblaba como si alguien soplara desde muy cerca. Incluso llegué a sentir que la fe, en lugar de alejar aquello, lo provocaba, como si esa presencia quisiera demostrarme que no había escapatoria. La paranoia comenzó a enfermarme. Dejé de comer bien, bajé de peso, mis manos temblaban sin control. A veces pensaba que me estaba volviendo loca. Pero entonces veía un detalle que me devolvía la certeza. Una puerta abierta que juraba haber cerrado, una sombra fugaz en el reflejo del vidrio, un susurro apenas audible que no venía de ninguna parte. Lo más duro fue aceptar que ya no estaba sola nunca más. Antes, la soledad era mi compañía constante. Podía sentir tristeza, nostalgia, pero al menos era mi espacio. Ahora, esa soledad se había convertido en un lujo perdido. Cada segundo me sentía vigilada por algo que no podía ver, algo que no pertenecía al mundo cotidiano. Empecé a recordar con más claridad las fotos. Me di cuenta de que todos los rostros compartían un mismo brillo extraño en los ojos, un brillo que yo no había notado al principio. Era como si desde siempre hubieran estado conscientes de algo que yo recién descubría. Y entendí que mi error fue abrir esa caja, romper ese silencio. A veces pienso que esa gente nunca murió porque eligió otro camino, uno que no comprendo, que dejaron de ser parte de este mundo visible para pasar a otro donde las reglas son distintas. Y al mirar sus fotos, al buscar respuestas, yo misma me asomé a esa frontera. Ahora vivo pagando el precio. No sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Me canso de la tensión, de sentirme atrapada en mi propia casa. Pero lo más difícil es saber que aunque me mudara, aunque quemara la caja, aunque intentara olvidar, esto ya está dentro de mí. No es un visitante que pueda echarse, es una vigilancia que se instaló en mi vida. Lo cuento porque necesito sacarlo de mi pecho, aunque sé que pocos me van a creer. Incluso yo dudo a veces de mis recuerdos, pero luego vuelvo a sentir ese aire frío rozándome la piel en plena madrugada, o ese murmullo lejano que no tiene origen, y recuerdo que es real. Desde aquella noche, no volví a estar sola ni un instante. No sé si lo que me acompaña es humano, espíritu o algo que no tiene nombre. Lo único que sé es que no puedo escapar de esos ojos invisibles que ahora me siguen a donde vaya. Y aunque trato de hacer mi vida como cualquier viuda tranquila de Ciudad Juárez, ya no me reconozco en esa mujer. Soy apenas la sombra de alguien que un día abrió una caja y sin querer abrió también la puerta a una vigilancia eterna. Me llamo Tiago y tengo 18 años ahora, pero lo que voy a contar pasó cuando tenía 17, hace apenas un año, en mi último año de preparatoria aquí en Ciudad Juárez. Todavía me cuesta trabajo ordenar bien lo que ocurrió, porque siento que en parte no fue algo que se pueda explicar de manera lógica. Yo no soy alguien que anda creyendo en cosas raras o historias de miedo. Siempre pensé que esas cosas eran puro invento para asustar a la gente. Pero lo que viví me cambió la forma de ver todo, incluso la manera en la que duermo, porque desde entonces no he vuelto a descansar como antes. En ese tiempo yo vivía con mi mamá y mi padrastro en una colonia bastante común, de esas llenas de casas de ladrillo sin pintar y calles que en la noche parecen desiertas aunque haya vecinos por todos lados. Mi mamá trabaja como enfermera en el hospital, con turnos muy pesados, y casi nunca estaba en casa durante las noches. Mi padrastro es chofer de camión urbano, un hombre serio, medio frío, que casi no habla, y cuando lo hace es más para dar órdenes o quejas. Así que la mayoría del tiempo me la pasaba solo, con mi música, la escuela, los videojuegos y mi patineta. Era una vida normal de adolescente, hasta que empezaron los sueños. No sé cómo explicarlo bien. Eran pesadillas, sí, pero no como las que cualquiera tiene de vez en cuando. Estas se repetían. Casi siempre eran iguales.
Me veía caminando por los pasillos de la prepa, vacíos, con las luces apagadas, y al fondo sentía una presencia. Nunca la veía claramente, pero era como si hubiera alguien parado en las sombras, mirándome. A veces estaba más cerca, otras más lejos, pero siempre era la misma sensación. Un peso en el pecho, como si me costara respirar, y la seguridad de que eso que estaba ahí quería acercarse más. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y siempre era a la misma hora. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, revisaba el celular y ahí estaba la hora maldita, marcando casi igual cada vez. Al principio pensé que era estrés de los exámenes, de la presión por terminar la prepa, pero pronto me di cuenta de que había algo más, porque aunque tratara de distraerme durante el día, esa sensación me acompañaba. Iba caminando a la tienda y sentía que alguien estaba detrás. Me miraba en el espejo del baño y por un segundo pensaba que algo se movía en la esquina. Hasta en el salón, con todos los compañeros, tenía la impresión de que en cualquier momento iba a ver ese mismo pasillo vacío del sueño. Recuerdo muy bien un día que me marcó. Una maestra nos pidió a mí y a otro compañero que le ayudáramos a mover unas cajas viejas que estaban arrumbadas en un salón que casi no se usaba. Eran cajas con papeles, exámenes antiguos, cosas que parecían llevar años ahí. Mientras acomodábamos, una de las cajas se rompió y varias libretas y cuadernos cayeron al piso. Entre todo eso había uno que me llamó la atención. Un cuaderno de pasta negra, bastante gastado, con manchas de humedad. No sé por qué lo tomé, pero algo me hizo abrirlo. Las primeras páginas parecían apuntes cualquiera, con nombres, fechas, frases cortas. Pero después empecé a leer y se me heló la sangre. Alguien había escrito ahí sobre sueños con una presencia oscura. La forma en que lo describía era casi idéntica a lo que yo estaba viviendo. Los pasillos solitarios, la sensación de ahogo, la hora de la madrugada en la que despertaba. Era como si alguien hubiera estado escribiendo mi vida actual, solo que esas notas tenían la fecha de 10 años atrás. Me quedé en shock. Seguí leyendo y encontré dibujos raros, símbolos hechos con pluma, frases como si fueran rezos o instrucciones. El dueño de ese cuaderno hablaba de rituales que hacía para tratar de controlar lo que veía en sueños. Contaba que encendía velas, que escribía símbolos en el suelo, que intentaba comunicarse con lo que fuera que lo perseguía. No pude evitar pensar que era una broma, que quizá algún chavo aburrido de esa época escribió eso para asustar a quien lo encontrara después. Pero había demasiadas coincidencias con lo que yo estaba viviendo, tantas que me provocó un miedo real. Guardé el cuaderno en mi mochila sin que nadie me viera. No sé por qué lo hice. Simplemente sentí que debía llevármelo. Esa misma noche lo abrí en mi cuarto, con la lámpara encendida, y lo leí casi completo. Las palabras del desconocido parecían escritas para mí, como si hubiera sabido que un día yo iba a pasar por lo mismo. Decía que al principio los sueños eran soportables, pero que después la entidad se volvía más fuerte, más insistente, hasta aparecer también durante el día. Decía que no era solo imaginación, que había algo real que quería entrar en su vida. Lo peor de todo fue que, después de leerlo, esa noche el sueño cambió. Ya no era solo la presencia al fondo del pasillo. Ahora la sentí más cerca, casi al lado. No la vi, pero escuché una especie de respiración detrás de mí. Me desperté de golpe y estuve un buen rato sin atreverme a moverme, mirando la oscuridad de mi cuarto como si en cualquier momento fuera a ver a alguien parado ahí. Desde ese día el cuaderno se volvió una obsesión. Lo llevaba a todos lados, lo escondía de mi mamá y de mi padrastro porque sabía que me lo iban a quitar. Empecé a notar que en la parte de atrás había páginas arrancadas, como si alguien las hubiera quitado a propósito. Eso me hizo pensar que quizás había algo más, algo que el dueño no quería que otros vieran. No sabía quién había escrito ese cuaderno, pero dentro mencionaba algunas cosas de la prepa, como maestros y salones que todavía existían. Eso me dio una pista. Debía ser alguien que había estudiado ahí mismo años antes que yo.
Desde ese momento me puse como objetivo descubrir quién había sido. Tenía que saber por qué sus sueños eran idénticos a los míos, y sobre todo, si había encontrado alguna manera de escapar de esa cosa que nos perseguía en la oscuridad. Después de unos días con el cuaderno en mi poder, mi vida empezó a girar alrededor de él. No podía dejar de pensar en las páginas que había leído, en los símbolos y en la manera casi desesperada en la que aquel desconocido relataba sus noches. Era como leer una copia adelantada de lo que me estaba pasando, y esa coincidencia me tenía con la cabeza hecha un nudo. Me propuse encontrar al dueño. Lo primero que hice fue fijarme bien en las fechas de los escritos. La mayoría tenían como encabezado los años 2012 y 2013. Eso significaba que quien lo había escrito debía tener ahora unos 27 o 28 años. En una de las páginas mencionaba a un maestro de matemáticas con el que todavía yo tenía clases. Ese detalle me dio valor para preguntar. Una tarde, al salir de la clase, me acerqué al profesor y le comenté que había encontrado un cuaderno viejo en la bodega de la escuela. Le pregunté si recordaba a quién podía pertenecer. Él se quedó pensativo y después dijo que en esa época había un alumno muy aplicado, pero callado, que siempre llevaba un cuaderno negro. Lo nombró como Fernando. Sentí un escalofrío en el estómago, porque por primera vez ese objeto misterioso tenía un nombre humano detrás. Durante varios días pregunté a otros maestros más viejos. Algunos dijeron que Fernando había sido un alumno solitario, que no se juntaba mucho con los demás y que después de terminar la prepa, simplemente desapareció del mapa. Nadie supo decirme en qué trabajaba o qué había hecho de su vida. Una maestra, después de pensarlo un poco, me comentó que creía que todavía vivía en una colonia lejana, en una casa de su abuela. Esa fue la primera pista concreta que tuve. Conseguí la dirección preguntando varias veces, y aunque me dio miedo, la anoté en una hoja de mi libreta. Durante días la guardé en mi mochila, sin atreverme a ir. Pero las noches se hacían cada vez peores. Los sueños ya no eran solo pasillos oscuros. Empecé a soñar que estaba en mi propio cuarto y que alguien estaba parado en la esquina, en la parte más oscura, mirándome sin moverse. Cada vez que despertaba, sentía el mismo frío y la misma presión en el pecho, como si esa cosa hubiera estado de verdad conmigo. Fue ese miedo el que me hizo tomar la decisión de ir a buscarlo. Una tarde de sábado, cuando mi mamá estaba en turno nocturno y mi padrastro se había ido con unos amigos, tomé mi patineta y me lancé hacia la dirección que tenía anotada. No conocía bien esa parte de Juárez. Era una colonia vieja con calles de tierra y perros sueltos por todos lados. Las casas parecían abandonadas, muchas con ventanas tapadas y rejas oxidadas. Después de caminar un rato, encontré la casa que coincidía con la descripción. Un portón verde descascarado y paredes despintadas. Toqué varias veces y sentí que el corazón se me iba a salir. Al principio nadie contestó, pero después escuché pasos arrastrados y alguien abrió apenas la puerta. Era un hombre joven, de unos 27 años, delgado, con barba descuidada y ojeras profundas. Tenía la mirada apagada, como si cargara años de no dormir bien. Le dije quién era. Le conté que estudiaba en la misma prepa y que había encontrado un cuaderno que parecía ser suyo. Apenas escuchó la palabra cuaderno, se puso tenso y me preguntó con voz seca si lo había leído. Asentí y le expliqué que lo que estaba escrito ahí era lo mismo que me estaba ocurriendo. Él se quedó en silencio unos segundos. Me miró con una mezcla de enojo y miedo, y después dijo que lo mejor era que olvidara ese cuaderno y que bajo ninguna circunstancia repitiera los ritos que estaban escritos en él. No me dio más explicaciones. Cerró la puerta de golpe, dejándome en la calle con un nudo en la garganta. Regresé a mi casa sintiéndome todavía más confundido. Una parte de mí quería hacerle caso, tirarlo y fingir que nunca lo había visto, pero otra parte, más fuerte, me empujaba a seguir. Pensaba que si él había sobrevivido, si todavía estaba vivo aunque fuera hecho pedazos por dentro, entonces tal vez había respuestas que yo también podía encontrar. Esa noche casi no pude dormir.
Tenía la sensación de que con solo haber hablado con él, con haber tocado ese tema, algo se había activado. Soñé que estaba frente a su misma casa y que del portón verde se asomaban dos manos negras, huesudas, como si quisieran abrirlo desde dentro. Me desperté jadeando, con un sabor metálico en la boca como si hubiera sangrado. Revisé el espejo y tenía el labio mordido, pero juro que no recordaba haberme lastimado dormido. El cuaderno se convirtió en un peso insoportable. Lo abría cada día, repasando cada palabra, cada símbolo. Y al mismo tiempo recordaba las palabras de Fernando, su advertencia seca de que no debía replicar los ritos. Pero cuanto más me repetía esa advertencia en mi cabeza, más sentía la necesidad de hacerlo. Lo que más me angustiaba era que en el fondo sabía que él había vivido lo mismo. Sus ojos, su aspecto cansado, todo confirmaba que no eran imaginaciones mías. Si alguien más lo había pasado, entonces significaba que no estaba loco. Y si no estaba loco, entonces la cosa que me visitaba en sueños era real, tan real como la ciudad en la que vivía. Después de aquel encuentro con Fernando, mi vida dejó de ser normal. Los días transcurrían con una sensación constante de amenaza, y las noches eran un suplicio. Cada vez que intentaba dormir, sentía que la entidad que había visto en mis sueños estaba más cerca, más tangible. No sé si era real o si mi mente me estaba traicionando, pero el miedo se sentía auténtico, imposible de ignorar. Empecé a notar detalles que antes no me llamaban la atención. La luz de la lámpara en mi cuarto proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas. Escuchaba pasos leves en la madrugada, como alguien arrastrando los pies por el piso de mi casa, aunque sabía que estaba solo. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra las ventanas me hacía saltar del susto. Dormir se volvió una tarea imposible. Me pasaba horas mirando el techo, esperando que la figura apareciera detrás de la puerta o en la esquina más oscura del cuarto. El cuaderno se volvió una obsesión que me consumía. Lo leía una y otra vez, repasando los símbolos, los ritos, los detalles que Fernando había escrito sobre sus sueños. No había noche en que no lo abriera, aunque sabía que cada palabra que leía me acercaba más a algo que no entendía. Era una mezcla de miedo y fascinación. Por un lado, me aterraba lo que podría ocurrir si intentaba replicar los ritos. Por otro, sentía que eran la única forma de protegerme. Un día, sin poder resistirme, empecé a imitar algunos pequeños detalles de los rituales que estaban en el cuaderno. Encendí velas en el cuarto, dibujé símbolos en un cuaderno en blanco y traté de repetir frases que él había escrito. Al principio, nada parecía suceder, pero pronto noté cambios que me hicieron pensar que había algo más. La temperatura del cuarto bajaba repentinamente, incluso con la ventana cerrada. Sombras que antes parecían estáticas comenzaron a moverse, casi imperceptibles, alrededor de las paredes. Y siempre había un peso en el pecho que se intensificaba cuando la luz de las velas se apagaba. Comencé a sentirme aislado. Mis amigos notaban que estaba distante, con ojeras profundas y siempre preocupado. La mamá me preguntaba si estaba enfermo o deprimido, y el padrastro me regañaba por no concentrarme en los estudios. Yo no podía explicar lo que pasaba, y mucho menos contarles del cuaderno y de los sueños. Era como cargar un secreto demasiado pesado, que consumía mi mente día y noche. Los sueños se intensificaron. La entidad que antes estaba al fondo del pasillo, ahora parecía moverse conmigo, siguiendo mis pasos dentro de la prepa, apareciendo cerca de mí en la oscuridad de mi cuarto. A veces, sentía su aliento frío en la nuca, o escuchaba susurros que no podía entender, y me despertaba con la sensación de que algo se había apoyado sobre mi pecho mientras dormía. Empecé a dormir en la sala, con la luz encendida, solo para sentir que había un margen de control sobre la presencia, pero no funcionaba. El miedo me alcanzaba incluso allí. Recuerdo una noche en particular que me marcó. Había encendido varias velas en mi cuarto,
tratando de seguir un ritual completo descrito en el cuaderno, y mientras lo hacía, sentí que el aire se volvía pesado, denso, como si respirara alguien más conmigo. La habitación se sentía más pequeña, opresiva, y la sombra parecía tomar forma. No podía verla claramente, pero sabía que estaba ahí. Sentí un terror puro, un pánico que me hizo querer salir corriendo, pero al mismo tiempo no podía dejar de observar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El miedo y la curiosidad se habían mezclado, creando una necesidad enfermiza de entender, de seguir leyendo, de replicar. Cada noche era un tormento, cada día una espera de la siguiente pesadilla. No sabía si estaba volviéndome loco o si realmente algo estaba acechándome. La sensación de ser observado no desaparecía nunca. Comencé a notar movimientos sutiles en los espejos, en los rincones del cuarto, y un murmullo apenas audible que no lograba descifrar. El cuaderno parecía un imán que atraía la presencia hacia mí, y cuanto más lo leía, más fuerte se sentía esa sombra, más intensa su cercanía. Mi mente estaba dividida entre dos fuerzas, una que me decía que debía dejar el cuaderno, ignorar todo y tratar de volver a dormir en paz, y otra que me empujaba a continuar, a entender, a repetir los rituales a pesar del riesgo. Esa lucha interna me desgastaba, y sentía que cada noche me acercaba un poco más a algo que no tenía vuelta atrás. Ya no era solo un sueño. Sentía que la entidad podía alcanzar algo de mi realidad si no actuaba de manera correcta. En medio de todo eso, comprendí algo terrible. No podía confiar en nadie. Nadie podría entender lo que estaba pasando, y si hablaba con mi mamá o con mis amigos, pensarían que estaba inventando historias o que simplemente estaba loco. La soledad que sentí se volvió física, como un vacío que llenaba mi pecho, mientras la sombra dentro de mí crecía más fuerte cada día. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo agotador, días en los que apenas podía concentrarme en la escuela, y noches interminables con sueños que me dejaban sin aliento. La entidad estaba más cerca que nunca, y cada vez que cerraba los ojos sentía su presencia. Ya no era algo que aparecía solo en mis sueños. La sombra parecía acompañarme en cada espacio de la casa, incluso durante el día. Era una presión constante, un peso en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Una noche, después de otra jornada agotadora en la escuela, me quedé en mi cuarto mirando el cuaderno. Sabía lo que debía hacer, aunque una parte de mí gritara que era una locura. Debía intentar un ritual completo, tal como Fernando lo había descrito. No entendía del todo lo que iba a pasar, pero sentí que era mi única opción para detener la pesadilla que se había convertido en mi realidad. Preparé el cuarto con todo detalle. Moví la cama a un lado, encendí varias velas y dibujé los símbolos que había visto en las páginas del cuaderno en el suelo. Cada movimiento me hacía sentir más miedo y más ansiedad, pero al mismo tiempo un extraño alivio. Por fin estaba haciendo algo concreto, algo que me daba la ilusión de control. Mientras colocaba las velas, escuchaba el viento azotar las ventanas y los ladridos de los perros en la calle, pero no podía apartar la vista del espacio donde creía que la sombra aparecería. Comencé a repetir mentalmente las frases y las acciones descritas en el cuaderno. Cada vez que lo hacía, sentía que el aire se volvía más denso, como si alguien respirara a mi alrededor. La temperatura bajó notablemente, y el silencio del barrio se volvió insoportable. Incluso con las velas encendidas, las sombras de las paredes se alargaban y se movían, casi vivas, siguiendo mis gestos. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un miedo tan profundo que me hizo cuestionar si iba a sobrevivir a esa noche. Mientras continuaba, sentí algo detrás de mí. No lo vi, pero la presión en mi espalda era tan intensa que me costaba respirar. Intenté concentrarme en el ritual, tratando de no pensar en lo que podría pasar si fallaba. Todo en mí quería salir corriendo, romper las velas, destruir los símbolos, pero no podía. Era como si la sombra me sujetara, obligándome a seguir. De repente,
escuché un susurro apenas audible, como un murmullo que no podía comprender, pero que me atravesó el pecho. Cerré los ojos un momento y cuando los abrí, las velas parpadearon violentamente. Las sombras se agitaron y por un instante tuve la certeza de que algo había surgido de ellas. Algo que se materializaba, aunque no pude distinguir forma ni figura. El miedo me paralizó. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve así. Todo se mezclaba. El olor de la cera quemada, el frío que me calaba los huesos, los latidos del corazón acelerados, los murmullos que se repetían en mi cabeza. Cuando finalmente las velas se apagaron por completo, me quedé solo en la oscuridad total. Sentí un silencio absoluto, pero también la certeza de que algo había cambiado. Ya no era solo un sueño, ni solo miedo. Había algo que se había acercado demasiado a mí. A la mañana siguiente desperté con las manos temblando y la respiración agitada. Revisé el cuaderno y algunas páginas habían cambiado. Símbolos que no recordaba haber visto antes aparecían en medio de la escritura, y algunas líneas parecían moverse, como si el cuaderno mismo reaccionara a lo que había hecho. La entidad no se había ido, pero algo en la forma en que sentía su presencia había cambiado. Era más silenciosa, más paciente, como si estuviera observando, esperando. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Duermo con las luces encendidas y nunca cierro completamente la puerta de mi cuarto. Evito hablar con alguien sobre lo que pasó, porque sé que nadie me creerá. A veces siento que la sombra me sigue incluso en los lugares iluminados, y otras veces la encuentro solo en mis sueños, mirándome desde la esquina del pasillo. No sé si logré liberarme o si, en realidad, me acerqué aún más a lo que no entiendo. El cuaderno sigue conmigo, y cada tanto lo hojeo, sin atreverme a repetir los ritos, pero con la sensación de que algo en él cambia según lo que hago o lo que pienso. No hay certeza, no hay explicación clara, solo la conciencia de que algo más grande me observa y que mi vida ya no volverá a ser la misma. A veces me pregunto si algún día podré dormir en paz, si alguna vez podré cerrar los ojos sin sentir ese peso en el pecho, pero hasta ahora, después de todo lo que pasó, la única certeza que tengo es que la sombra sigue ahí, paciente y silenciosa, esperando el momento en que vuelva a acercarme demasiado. Me llamo Paola, tengo 23 años y trabajo como secretaria en una oficina pequeña en el centro de Ciudad Juárez. Vivo con mis padres, Sergio y Mariana, en una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo de la ciudad. Mi rutina era sencilla y predecible. Levantarme temprano, preparar café, ayudar a mi mamá con los quehaceres de la casa, caminar hasta el trabajo por calles que ya conocía de memoria y regresar por la tarde para cenar con mi familia. La vida no era emocionante, pero al menos era segura, y eso me daba cierta tranquilidad. Mi oficina no era muy grande, apenas cabían 4 escritorios y una pequeña recepción. Allí conocí a Santiago, un compañero que había empezado hacía un par de meses. Siempre llevaba camisas un poco gastadas, lentes que reflejaban la luz de manera extraña y una sonrisa que no terminaba de encajar con sus gestos. La gente comentaba cosas sobre él, que practicaba ciertas tradiciones antiguas, que le gustaban los rituales y que, a veces, hablaba solo en voz baja mientras escribía notas en un cuaderno viejo. Yo nunca le creí demasiado a los rumores, simplemente lo evitaba lo más posible y me concentraba en mi trabajo. Un lunes por la tarde, mientras organizaba unos archivos en mi escritorio, Santiago se acercó y me entregó un paquete pequeño. Era una caja de cartón decorada con papel viejo y cinta, que parecía haber sido cuidada con esmero. Dentro, había una muñeca de porcelana, vestida con un vestido antiguo, de encaje blanco y lazos rojos. Tenía el pelo negro, peinado con ondas perfectas, y unos ojos azules que parecían seguirme incluso cuando la giraba. Santiago me dijo que pensó que me gustaría tener algo bonito para decorar mi cuarto. Su manera de hablar era tan tranquila que no parecía molestarme,
aunque la sensación de incomodidad no me abandonaba del todo. Al principio, traté de sonreír y agradecer el detalle. Dejé la muñeca sobre mi escritorio, intentando ignorar la sensación extraña que me provocaba. No era miedo aún, solo un cosquilleo incómodo en la espalda cada vez que la miraba. Esa noche, en casa, la coloqué en la repisa de mi cuarto. Mientras cenaba con mis padres, comenté que Santiago me había dado un regalo, pero ellos solo sonrieron y dijeron que era lindo, aunque noté que miraron la muñeca con cierta cautela, como si percibieran algo que yo no alcanzaba a entender. Las siguientes noches, algo comenzó a sentirse diferente en mi habitación. No podía explicar bien qué era. Tenía la sensación de que la muñeca estaba mirando cada movimiento que hacía, incluso cuando me acostaba y apagaba la luz. A veces creía escuchar un leve crujido de porcelana o un susurro casi imperceptible, pero siempre intentaba convencerme de que era mi imaginación. Me decía a mí misma que era absurdo, que no había razón para sentir miedo de un objeto inanimado. Mi vida cotidiana no cambió de inmediato. Seguía levantándome temprano, caminando por las mismas calles, saludando a los vendedores en el mercado que me conocían de años. Pero cada vez que entraba a mi cuarto, la sensación de incomodidad aumentaba. Me sorprendía encontrando la muñeca ligeramente girada, aunque recordaba haberla dejado de frente. Mi sueño se volvió más ligero, y a veces despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama, pero al abrir los ojos, solo estaba la muñeca, inmóvil y silenciosa. Al principio lo conté en voz baja a mi mamá, diciendo que me sentía cansada y distraída, pero no mencioné la muñeca directamente. Mi padre, Sergio, me recomendó descansar más y comer bien, y Mariana me abrazaba cada noche antes de dormir, preocupada por mis ojeras y el cansancio constante. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero había días en los que el solo hecho de entrar a mi cuarto me provocaba un nudo en el estómago. En el trabajo, Santiago seguía siendo amable, pero su mirada tenía algo que no podía descifrar. A veces me sentía observada mientras revisaba papeles, y otras creía que me sonreía de manera que no lograba comprender del todo. Los comentarios de los compañeros sobre sus supuestas prácticas extrañas se cruzaban con mi sensación de incomodidad, pero todavía no estaba lista para darles crédito. Pasaron unos días y mi insomnio comenzó a notarse. Me despertaba varias veces por noche, con la sensación de que algo se movía cerca de mi cama. El calor seco de Ciudad Juárez hacía que el ambiente fuera aún más opresivo. Las luces amarillentas de la calle entraban por las cortinas y proyectaban sombras extrañas en las paredes. Cada vez me resultaba más difícil diferenciar entre lo que era real y lo que eran imaginaciones de la mente cansada. El regalo que al principio me había parecido extraño empezó a transformarse en una presencia silenciosa que me acompañaba a todas partes dentro de mi casa. No sabía cómo enfrentar esa sensación, pero cada noche crecía mi ansiedad y mi miedo, y yo seguía intentando convencerme de que todo era normal, que solo era una muñeca y que Santiago no podía haber querido hacerme daño. Pero algo dentro de mí sabía que la vida que antes era tan tranquila estaba empezando a cambiar, y no por causas naturales. Los días siguientes a la llegada de la muñeca se convirtieron en un laberinto de inquietud y cansancio que no podía explicar. Mi rutina seguía igual en apariencia. Me levantaba temprano, caminaba por las calles conocidas de Ciudad Juárez, saludaba a los vecinos y vendedores que me reconocían de siempre, y llegaba al trabajo para atender llamadas y organizar papeles. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Sentía como si una sombra silenciosa me siguiera a todas partes, como si la muñeca hubiera llevado un pedazo de frío a mi vida. Empecé a notar cambios físicos. Mi cuerpo estaba más pesado de lo normal. El cansancio no desaparecía ni con horas extra de sueño, y pequeñas dolencias surgían sin razón. Fiebre baja, mareos y un malestar general que me hacía detenerme en medio de la calle o apoyarme contra una pared para recuperar el aliento. Al principio traté de ignorarlo,
convencida de que era estrés o quizá algún virus pasajero, pero la sensación persistía y se intensificaba. Por las noches, la presencia se volvía más evidente. Despertaba con el corazón acelerado, convencida de que alguien estaba de pie junto a mi cama. A veces podía jurar que la muñeca ya no estaba donde la había dejado, aunque al encender la luz seguía allí, con su rostro inexpresivo y sus ojos azules fijos en mí. Cada pequeño movimiento de la casa, el crujir de las tablas del piso, el roce del viento contra las cortinas, parecía adquirir un significado amenazante. La sensación de ser observada se volvía más intensa, y cada noche me costaba más conciliar el sueño. Intenté comentarlo con mis padres de manera sutil. Les dije que me sentía cansada, que los días eran difíciles, y que mi cuerpo dolía más de lo normal. Mi mamá me abrazaba y me recordaba que debía comer bien y descansar, y mi papá insistía en que tal vez necesitaba más ejercicio y aire fresco. No mencioné la muñeca, no estaba lista para que alguien pensara que estaba inventando cosas. Aún así, sus miradas, aunque tranquilizadoras, parecían percibir algo que yo no quería admitir ni a mí misma. En el trabajo, Santiago continuaba con su sonrisa tranquila, pero ahora sentía que su presencia tenía un peso diferente. Cada vez que pasaba cerca de mí, un escalofrío recorría mi espalda, aunque intentaba fingir normalidad. Los rumores sobre sus prácticas extrañas volvieron a cruzar mi mente con fuerza, pero no podía aceptar que alguien pudiera desearme un daño tan directo. Sin embargo, la coincidencia entre la llegada de la muñeca y mi estado creciente de malestar era difícil de ignorar. Los días se fueron mezclando entre mareos y pequeñas sensaciones de angustia. Al abrir la puerta de mi cuarto por las noches, notaba sombras que no pertenecían a la luz de la lámpara ni a los muebles. Mi respiración se aceleraba y me obligaba a caminar rápido hacia la cama, tapándome hasta la cabeza, esperando que la presencia desapareciera con la oscuridad. Sentía que la muñeca me vigilaba, que algo en su mirada guardaba secretos que yo no podía descifrar. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en la oficina, un compañero mencionó que Santiago había comprado recientemente objetos muy antiguos y que algunas personas decían que tenían conjuros o hechizos. Sentí un nudo en el estómago. No podía creerlo. Pero la idea de que la muñeca tuviera alguna relación con mi malestar se hizo imposible de ignorar. Sin embargo, intenté racionalizarlo, pensando que mi mente estaba buscando explicaciones donde no las había. Al regresar a casa, mi estado físico se agravó. Mi fiebre aumentó ligeramente y el cansancio era abrumador. Los movimientos de la muñeca parecían cada vez más perceptibles. Sentía que sus ojos me seguían incluso desde la cocina o el baño. El miedo empezaba a mezclarse con la confusión y la desesperación. No sabía si estaba enfermando por causas naturales o si algo más estaba interfiriendo en mi vida. Finalmente, después de semanas de síntomas persistentes y noches sin descanso, mis padres decidieron llevarme a distintos médicos. Consultamos con doctores generales y especialistas, pero los análisis no mostraban nada anormal. La sensación de impotencia y el miedo crecían. Empezaba a sentir que algo invisible me rodeaba, algo que no podía comprender ni controlar. En esos momentos, una mezcla de frustración y terror empezó a apoderarse de mí. No era solo el cansancio o los mareos, sino la certeza silenciosa de que la muñeca había cambiado mi vida de manera irrevocable. Cada movimiento dentro de mi casa, cada sombra en la pared, cada ruido en la noche, adquiría un significado ominoso. Lo que al principio parecía una curiosidad extraña, se estaba transformando en un tormento constante, y yo empezaba a entender que lo que estaba sucediendo no era algo que pudiera explicarse solo con palabras o medicina. El miedo crecía lentamente, pero de manera constante, y con él, la sospecha de que Santiago no había actuado sin razón. Algo en su gesto tranquilo y en su sonrisa contenía un propósito que yo no alcanzaba a comprender. Mientras tanto, la muñeca permanecía en la repisa, inmóvil pero amenazante, como un recordatorio silencioso de que mi vida había cambiado para siempre,
y que, de alguna manera, ya no estaba completamente en mis manos. Después de semanas de malestar constante, sentía que mi vida se estaba desmoronando. Mi cuerpo estaba más débil que nunca, y la fiebre y los mareos ya no eran intermitentes, sino parte de mi día a día. Cada vez que caminaba por las calles de Ciudad Juárez, sentía que mis pasos eran más pesados, que la luz del sol parecía agotadora y que cualquier ruido me sobresaltaba. A veces me detenía frente a los escaparates, viendo mi reflejo y notando lo pálido que me veía. El cansancio estaba marcado en cada línea de mi rostro, y mis ojos parecían observar algo que los demás no podían percibir. Las noches eran las peores. La sensación de que alguien estaba junto a mí en la oscuridad se había intensificado hasta un punto que me dejaba sin aliento. Sentía como si la muñeca se moviera cuando yo no la miraba, como si respirara en silencio desde su lugar en la repisa. Escuchaba crujidos que no provenían de la madera ni del viento, y a veces parecía que sus ojos brillaban con un reflejo propio, frío y penetrante. Mi mente luchaba por encontrar explicaciones racionales, pero la evidencia silenciosa de mi miedo me decía que algo estaba muy mal. Mis padres comenzaron a preocuparse de verdad. Notaban cada vez más mi debilidad, los ojos hundidos, la piel pálida y la falta de apetito. Me llevaron a más médicos. Recorrimos clínicas y hospitales, pero nadie encontraba una causa. La frustración y la desesperación crecían dentro de la casa. Mi mamá lloraba en silencio por las noches, mientras mi papá me observaba con esa mezcla de impotencia y preocupación que siempre lo acompañaba. Yo me sentía atrapada. Sabía que algo me estaba enfermando, pero no podía señalarlo directamente. No podía decir que la muñeca, ese regalo que al principio había parecido inocente, estaba destruyendo mi salud. Una tarde, después de despertar con un mareo intenso, encontré a la muñeca ligeramente inclinada hacia mí. No había viento ni nada que explicara el movimiento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un frío recorrió mi espalda. Esa misma tarde, decidimos, finalmente, buscar a un familiar más viejo, tío Leandro, que conocía sobre asuntos espirituales y tradiciones antiguas. Mis padres me llevaron a su casa y él me observó con detenimiento. No le mencioné la muñeca, solo describí los síntomas y la sensación constante de ser vigilada. Tío Leandro viejo escuchó atentamente y preguntó sobre objetos recientes que hubieran entrado a mi hogar, sin que yo mencionara la muñeca por su nombre. Tras algunos silencios y observaciones, confirmó lo que mi instinto ya me decía. Un objeto en la casa estaba afectando mi bienestar. Explicó que algunas personas, con conocimientos que no comprendía completamente, podían enviar energías negativas a través de objetos, y que debía identificarse y neutralizarse la fuente. La manera en que lo dijo me hizo temblar. No había duda de que la muñeca era más que un simple regalo. A partir de ese momento, cada movimiento dentro de la casa se volvió una prueba. Sentía que cada sombra podía esconder un peligro, que cada crujido era un aviso, y que la muñeca estaba siempre atenta. No era paranoia, era algo más profundo, algo que llenaba el aire y que pesaba sobre mí. Las noches eran interminables, despertaba sudando, con la sensación de que alguien se acercaba a mi cama y se detenía justo al borde de mis pies. Cada vez que me incorporaba, no había nadie, pero la muñeca permanecía allí, inmóvil, con sus ojos azules fijos en mí. El trabajo se volvió un desafío adicional. Santiago seguía presente, con la misma sonrisa tranquila, como si nada estuviera sucediendo. Cada vez que cruzaba mi camino, un escalofrío recorría mi cuerpo, y los rumores sobre sus prácticas retornaban a mi mente con fuerza. ¿Por qué alguien querría hacer daño a otra persona de manera tan silenciosa y precisa? No podía comprenderlo, pero la evidencia silenciosa de mi miedo y enfermedad se lo decía todo. Con cada día que pasaba, mis emociones se volvían más intensas: frustración, miedo, ansiedad y una sensación creciente de impotencia.
Me sentía atrapada dentro de mi propia casa, observando cómo mi cuerpo y mi mente eran lentamente consumidos. Mis padres, aunque intentaban mantener la calma, empezaban a mostrar signos de desesperación. Mi mamá me abrazaba con fuerza cada vez que podía, y mi papá se sentaba junto a mí, preocupado, revisando que estuviera bien. Yo no podía confesar que el verdadero motivo de mi miedo estaba frente a mí, quieto y silencioso sobre la repisa. La muñeca había cambiado mi vida. Lo que comenzó como un regalo extraño se había transformado en un símbolo de mi fragilidad y de la presencia de algo que no podía controlar. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento de la casa se volvía un recordatorio de que algo estaba actuando en mi contra y yo no tenía forma de escapar. El terror psicológico crecía día a día, mezclándose con el dolor físico y la desesperanza, y la certeza de que no estaba sola se volvía ineludible. Después de la visita de mi tío más viejo, la atmósfera en la casa cambió de manera perceptible, aunque no de la forma exacta que había imaginado. Había esperado una especie de alivio inmediato, como si la tensión acumulada se disipara con solo su presencia, pero la realidad era más sutil, más profunda. Sabía que algo debía hacerse para detener lo que me estaba afectando, para poner un límite a la sensación constante de vigilancia y malestar que había invadido mi vida, pero no estaba preparada para enfrentar la realidad completa. Cada vez que mis ojos se posaban en la muñeca, sentía un peso invisible sobre mis hombros, una presión fría y silenciosa que me recordaba que mi vida había sido tocada por algo que no comprendía del todo, algo que se había infiltrado lentamente en mi rutina y en mi mente sin pedir permiso. Tío Leandro me indicó cuidadosamente cómo debía actuar. Sus movimientos eran lentos y deliberados, medidos con precisión, y su voz permanecía serena mientras me pedía que señalara todos los objetos recientes que habían entrado en la casa. No mencionó la muñeca directamente, y yo obedecí, señalando con un gesto nervioso y tembloroso los objetos mientras él observaba mi reacción con una calma inquietante. Luego, comenzó a preparar un pequeño ritual tradicional, colocando hierbas secas, encendiendo velas y pronunciando palabras que yo apenas podía comprender, pero cuya intención parecía clara, intensa y enfocada: limpiar, purificar y neutralizar la energía negativa que me había estado afectando. Mi corazón latía con fuerza desbordada, y sentía que cada golpe me empujaba hacia un límite que no había experimentado antes. Era como si todo mi cuerpo se preparara para confrontar algo mucho más grande que yo, algo que había estado creciendo silenciosamente mientras yo sufría en soledad, sintiendo cada crujido de la casa y cada sombra que se movía en la periferia de mi visión. Esa noche, mientras el pariente realizaba el ritual, la muñeca parecía observarme más intensamente que nunca. Cada movimiento de la llama de la vela proyectaba sombras largas y extrañas sobre las paredes, creando figuras que casi parecían moverse con voluntad propia. Por un momento, creí escuchar un susurro detrás de mí, un hilo de voz tan sutil que no estaba segura de si realmente existía, pero que parecía surgir de la porcelana misma. La ansiedad y el miedo se mezclaban en mi pecho con una especie de alivio. Finalmente alguien reconocía que no estaba loca, que lo que sentía tenía un origen real y tangible, y que podía ser enfrentado de alguna manera, aunque fuera parcial. Cada gesto de tío Leandro, cada palabra del ritual, reforzaba la certeza de que estaba lidiando con algo que trascendía lo visible, que había estado afectando no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi percepción de la realidad, y que ahora, por primera vez, alguien más entendía el peso de lo que yo había vivido. Mis padres me acompañaban en silencio, sosteniendo mis manos, compartiendo mi miedo y mi desesperación. Nunca me había sentido tan vulnerable. La fiebre y el agotamiento físico se mezclaban con un terror psicológico que me dejaba paralizada, incapaz de moverme con facilidad. Cada vez que intentaba mirar directamente a la muñeca, sentía que sus ojos seguían mis movimientos, implacables, como si supieran que algo estaba en juego.
Tío Leandro terminó su ritual con calma, moviéndose con cuidado entre las velas y las hierbas mientras sus manos trazaban gestos precisos, llenos de intención. Nos explicó con voz serena pero firme que la muñeca debía ser aislada, colocada en un lugar seguro y tratada con respeto, sin que nadie la tocara de manera imprudente, y que nunca podría garantizar que la presencia desapareciera por completo. Sus palabras crearon un alivio inmediato dentro de mí, aunque era un alivio tenue, frágil, porque el ambiente seguía cargado de una sensación invisible, densa, como si el aire mismo guardara las semanas de tensión y miedo que habíamos vivido. Cada respiración parecía impregnada de esa presión silenciosa, y aunque el ritual había terminado, yo no podía dejar de sentir que algo persistía, acechando de manera sutil. Los días siguientes fueron de recuperación gradual, marcada por pequeños avances y momentos de cautela. Mi cuerpo empezó a responder lentamente, la fiebre cedió, los mareos disminuyeron y la energía volvió a recorrer mis brazos y piernas, aunque con delicadeza, como si aún necesitara acostumbrarse a moverse con normalidad. Sin embargo, la sensación de inquietud, ese hormigueo constante que no podía nombrar, nunca desapareció del todo. Cada noche, al entrar a mi cuarto, sentía que la atmósfera estaba ligeramente cargada, y al mirar la repisa, la muñeca permanecía en su lugar, inmóvil pero penetrante, con esos ojos azules que parecían ver más allá de la habitación. Ya no sentía el terror absoluto que me había mantenido paralizada semanas atrás, pero un escalofrío constante me recorría la espalda, recordándome que algo en mi vida había cambiado para siempre, que mi percepción del hogar y de la seguridad se había modificado de manera irreversible. Mis padres intentaban mantener la normalidad, hablando con calma, sonriendo y preparando la comida como antes, pero era imposible ignorar la tensión que seguía flotando en el aire. Cada paso sobre el piso de madera, cada crujido tenue, cada sonido aislado de la casa parecía adquirir un significado que yo no podía descifrar por completo. Incluso la luz que entraba por las cortinas, proyectando sombras suaves sobre las paredes, parecía estar cargada de mensajes invisibles, recordándome que la rutina no había recuperado del todo su inocencia. Sentía, en lo más profundo de mi mente, que aunque mi cuerpo respondiera y mi salud física mejorara, la experiencia había dejado una huella imborrable en mi interior, un recordatorio silencioso de que la vida puede cambiar de manera inesperada y oscura, que ciertos eventos pueden invadir nuestro espacio y nuestra mente sin que tengamos ningún control sobre ello, y que algunas presencias, aunque invisibles, nunca desaparecen por completo. Santiago continuaba yendo a la oficina, siempre con la misma calma en su andar, con esa manera tranquila de colocar los papeles sobre el escritorio y mirar a los compañeros sin que pareciera interesarse demasiado en nada. Yo ya no sentía la necesidad de mirarlo como antes, de buscar en su rostro alguna señal que me ayudara a entender sus intenciones. Antes, cada gesto suyo me producía una mezcla de curiosidad y desconfianza, y ahora, esas emociones habían sido reemplazadas por una especie de indiferencia tensa, un distanciamiento que me permitía concentrarme en mantenerme a flote día tras día. La duda sobre sus verdaderas intenciones seguía allí, latente en mi mente, pero no me robaba la energía como antes. Había aprendido a canalizar mis pensamientos hacia lo que realmente podía controlar, mi supervivencia y mi recuperación. Lo que había ocurrido con la muñeca me enseñó, de manera silenciosa pero poderosa, que algunos objetos, algunas presencias, pueden ejercer un impacto que trasciende cualquier comprensión racional. Era difícil de aceptar, pero tenía que reconocer que mi mente y mi cuerpo habían respondido a algo que no podía explicar con lógica. No sabía si Santiago lo había hecho con intención, si había querido provocar daño deliberadamente, o si era simplemente el resultado de su práctica espiritual, de algo que él mismo no podía controlar del todo y que se manifestó a través de ese regalo. La ambigüedad permanecía flotando en mi interior, como una sombra que no desaparece, y con ella venía una sensación inquietante de que la historia no había terminado del todo, de que algo seguía latente
invisible pero real, y que yo debía aprender a convivir con esa incertidumbre. Hoy puedo moverme, trabajar y vivir sin que el miedo me paralice de manera absoluta, pero la sensación de vigilancia sigue presente en cada gesto y en cada rincón de mi rutina. Cada vez que paso por la repisa donde la muñeca está guardada, incluso aunque no la mire directamente, siento un recordatorio silencioso, una presencia tenue que me recuerda que algo sigue allí, observando, esperando, invisible pero perceptible en el aire cargado de la habitación. Aprendí a vivir con ello, a aceptar que no todo puede explicarse con palabras o razonamientos, y que algunas experiencias no ofrecen un cierre completo ni una respuesta definitiva. La incertidumbre se volvió parte de mi vida diaria, un recordatorio de que algunas cosas existen fuera de nuestro control. En mi caso, la muñeca de porcelana se convirtió en un símbolo silencioso y permanente de aquello que no podemos dominar ni entender del todo, y de cómo ciertos recuerdos, miedos y presencias pueden permanecer con nosotros, marcando nuestra percepción del mundo de manera sutil pero constante.